Teníamos programado un formato en el día de ayer, que todo lo que pasaba en el día de ayer, lo hemos tenido que suspender, y en ese contexto hemos decidido, además, hemos hecho venir al doctor Rojo desde La Rioja. Queríamos aprovechar esta situación, por lo menos, para intercambiar algunas palabras, algunas opiniones con respecto a sus obras, de Roberto Rojo vinculada a Joaquín B. González, y Pablo Morosi, un amigo también, obviamente, un hombre de la casa de la Universidad Nacional de La Plata, investigador que ha sido parte de la comisión de homenaje por el centenario del nacimiento de René Favaloro, uno de nuestros graduados más ilustres, si no el más ilustre, y lógicamente vincularlo con el fundador de nuestra universidad. En esta oportunidad también aprovechamos, pues que ahora seguramente el profesor contará un poco de qué se trata, la representación del diccionario gonzaliano. En este contexto aprovecho también para decir que vamos, como Universidad Nacional de La Plata, vamos a participar del Congreso Gonzaliano que está organizando la Universidad de Chilecito, en Chilecito, para el 5 y 6 de septiembre, donde estaremos acompañando este evento. Desde luego decir que a través de distintos eventos que se han ido realizando, la Universidad Nacional de La Plata ha declarado este año el año gonzaliano, vinculado precisamente al centenario del nacimiento, de la muerte de nuestro fundador. Marcela, una vez más agradecerte por brindarnos esta posibilidad. Hablas además como director de la cátedra de Joaquín B. González, que además va a hacer esta filmación como para que después lo podamos subir y podamos difundirlo a algunas de las cosas que charlemos hoy acá, y que pueda llegar a toda la comunidad de nuestra universidad. Así que, bueno, no sé, Martín, si querés arrancar con... Bueno, gracias, Javier, por la presentación. Agradecerte, Marcela, el poner a disposición para esta actividad nuestra querida biblioteca pública de la universidad, que forma parte también de la historia de nuestra universidad, de su génesis, y es uno de los argumentos que utiliza Joaquín para defender la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, en esto que hace poquito cumplimos 118 años de vida, y todavía se sigue discutiendo si es una fundación o es una nacionalización de una universidad que era provincial. Y Joaquín, bueno, gracias a la lectura del libro del Divino Joaquín, de Roberto, Joaquín, él dice que es una fundación de la universidad, porque a lo que era la universidad provincial, ese proyecto que ya estaba vigente, pero que no había logrado instalarse como un polo educativo para la provincia o en la ciudad, le suma la Biblioteca Pública Nacional, le suma el museo, le suma el observatorio, le suma también el Instituto de Agricultura, de Agraria, Ciencias Agrarias y Veterinaria, ¿no? Entonces, bueno, realmente, el 12 de agosto de 1905 lo que se hace es fundarse una universidad nacional en la mirada de Joaquín de integrar, entre otras, varias miradas, ¿no? Pero digo, básicamente de integrar estas grandes referencias que ya tenía la ciudad. Así que realmente agradecerte mucho, Marcela, el que podamos hacerlo acá. Ante el suceso de ayer tuvimos que reprogramarlo. Y no, es muy sencillo, mucho más interesante escuchar a Roberto y a Pablo en la presentación de sus dos libros. Creo que es importante, estoy convencido que es importante revalorizar y poner en el presente de todos nosotros, particularmente nuestra juventud, el gran aporte que han hecho estos dos genios que ha generado en gran parte nuestra Universidad Nacional de La Plata, en épocas distintas, por supuesto, sin embargo con dos coincidencias, ¿no? Recién lo hablábamos con Roberto y con Javier, dos coincidencias. Cuando el año que fallece Joaquín es el mismo año que nace René Favaloro, y en su última carta René Favaloro cita a Joaquín B. González, cita su lección de optimismo y se reconoce vencido, ¿no? Poniendo en contraste a esa lección que nos dejó Joaquín, en que no lo van a vencer fácilmente. Así que
tanto el inicio como el final de ambos están muy entrelazados por estos dos sucesos, ¿no? Y particularmente me detengo un poco más en Joaquín, el valor que toma todo lo hecho en una época como era nuestra Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Una Argentina, bueno, un mundo lógicamente muy distinto al actual, absolutamente, pero también una Argentina muy fracturada, una Argentina que no había encontrado el rumbo de qué tipo de país quería ser, ¿no? Y aparece la figura de Joaquín, con una infancia muy dura, atravesada precisamente por esta fractura y por esta guerra civil que seguía viviendo nuestro país, y se destaca como un político, como un escritor, como un lector, como un universitario al crear y al fundar una de las universidades, la tercera universidad en ese momento, ya con una mirada disruptiva, con una mirada innovadora a lo que era la histórica Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, creada hacía algunos años atrás, en 1821. Entonces, es una figura emblemática para nuestra universidad, es una figura emblemática que explica la historia de nuestro país, es una figura que hay que valorarla, que hay que destacarla y que hay que ponerla en valor por todo lo hecho en ese momento. A mí realmente los análisis sobre las referencias históricas y los aportes de los distintos actores en distintos tiempos del mundo y de la historia, siempre me gusta entenderlas y explicarlas contextualizando la época. Quizás, no sé si tiene demasiado sentido discutir a personalidades de otra época con miradas del hoy. Podríamos discutir. A mi entender, no tiene demasiado sentido. Los aportes hay que analizarlos en contextos que se vivían en esa época. Y toda la trayectoria de Joaquín tiene este sentido. Y particularmente lo que fue la creación de nuestra universidad, esta mirada, lo decía hace un rato, de una universidad disruptiva que lo acompañó sus últimos años de vida hasta 2018, y lo que significó para Joaquín también la creación de esta universidad y el entusiasmo con que encaró sus distintas presidencias desde el año 1906 hasta el año 1918, ¿no? Con una mirada atravesada en 1918 también por la reforma universitaria, lógicamente una reforma universitaria una reforma educativa, que es una referencia histórica para todo el sistema educativo y particularmente para nuestra Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad que abrazó desde entonces los valores y los principios reformistas, con muchas contradicciones en la vida de Joaquín. Por supuesto, Joaquín, proveniente de un partido político que estaba empezando a desaparecer a partir de la irrupción del radicalismo, un partido popular que lógicamente en la disputa política había hecho del abstencionismo, de Irigoyen y de toda la gente del partido, del abstencionismo al Partido Autonomista Nacional, había hecho su política, ¿no? Entonces, hay contradicciones. Alguna pregunta si era o no era reformista Joaquín. Bueno, yo creo que creo no, lo dice el libro también, ¿no? Dentro de ese partido conservador había muchas miradas y la mirada liberal y progresista de Joaquín era una de las miradas que se destacaba. Y además, bueno, su hijo Julio fue un reformista, así que, bueno, podría llegar a pensar que en el espíritu de Joaquín, en otros tiempos, hubiera sido seguramente un espíritu que hubiera impulsado también la reforma universitaria de 1918. Yo no más que esto, quedar con el mensaje, creo que sí es importante entre todos nosotros y entre nuestros jóvenes de revalorizar el aporte de estas dos personalidades del siglo XIX y del siglo XX, que nos han inculcado valores, que nos siguen inculcando valores y fundamentalmente que han peleado a su manera en su época y con sus contradicciones, han peleado por una Argentina próspera, han peleado por una Argentina con valores y principios morales, que tenemos la enorme responsabilidad por ser actores de la universidad de seguir, no digo yo defendiendo, los valores no se defienden, los valores se empujan, se posicionan y se muestran. Esta es la mejor manera
de posicionarnos. Y en una época en donde aparecen discursos que ponen en duda a la universidad pública, que ponen en duda a la educación pública, la mejor manera, insisto con esto, no es hablar de defensa, la educación pública no se defiende, la universidad pública se valora, la universidad pública y la educación pública se tiene que seguir posicionando como la única alternativa para un país más grande, para un país y una sociedad que progrese y que mejore, y fundamentalmente una institución que cuide estos valores que nos han inculcado tanto Joaquín como René. Así que no más que esto, quería agradecerles mucho, Pablo, agradecerte mucho también, Roberto, estas publicaciones, y con mucha expectativa les pasamos ahora la pelota a ustedes para que nos hablen sobre René y sobre el Joaquín. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de estar acá en esta ciudad que Joaquín B. González llamó el hogar presentido, cuando hace los informes preliminares, digamos, para la creación de la universidad. Como decía el presidente, cuando yo hago el libro en el 2005, relato eso de González, que en la última sesión del Consejo Superior, él pone énfasis que fue una fundación. Yo lo publico en julio y en octubre de ese año vengo acá, creo que al pasaje Gerardo Rocha, Cultural, a presentar el libro, que lleva 4 ediciones. Y ahí me encuentro con esta polémica que no la conocía previamente. En el diario El Día salía, ¿no? Hay algunos que, bueno, era una fundación, digamos, pero ya en vida de Joaquín se le bajaba el precio, ¿no? Diciendo que era una nacionalización. Esta fue la obra más querida de González, que como diría Susan Sontag, se dedicó a crear nuevas alegrías, ¿no? O sea, el derecho de trabajo, todas esas creaciones, digamos, para contribuir a la dignidad de la gente y demás. De todo lo que él hizo, esta universidad fue su obra más querida, más sentida, no solo porque la proyecta, la gestiona, digamos, ¿no? Desde su lugar de ministro, y la pone en marcha, él se pone al frente, iba y venía. Bueno, González es una de esas personalidades raras que se difumina por sus propias virtudes, ¿no? O sea, la posteridad te recuerda por una faceta o dos, abogado, político, militar. González, como decía Martín, se destaca en 4 facetas, pero a un nivel superlativo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy tiene vigencia su derecho constitucional, pero él trabaja en el derecho internacional, no solo teóricamente, sino que hace el acuerdo de los pactos de Mayo, ¿no? Él lo gestiona en 3 meses, dialoga con los chilenos, todo, y cierran un casus belli, digamos, ¿no? Así que eso por un lado. Y en el mismo derecho, él escribe derecho de mina, escribe Constitución de La Rioja, o sea que en una área él está como en 3 o 4 facetas, digamos, ¿no? En la literatura, por ejemplo, Eduardo Wilde, que lo admiraba, le decía: Joaquín, déjese de joder con la historia, el derecho, y escriba obras maestras como esta de Miss Montaña. Pero como se dice popularmente, no podía con el genio, digamos. A él se ve que le gustaba tanto la literatura como el árido mundo del derecho, de Minas, por ejemplo, ¿no? Artículo 1, una cosa, una mentalidad extraña, ¿no? Y después, en el tema, bueno, pedagogía, no solo crea esto, sino escribe como 30 libros. Y recién cuando hablábamos ahí con el periodismo, les contaba que González da respuesta a la pregunta: ¿cómo se prepara un alumno universitario? Desde la primaria. Por eso él crea esta trayectoria que pretende ser coherente, y además planteaba la interacción entre las universidades, o sea, cosa que no ocurre por 1000 cosas, pero esa era la visión, ¿no? Mis amigos de la educación de La Rioja dicen: no, vamos a viajar a Finlandia, todo. Digo, bueno, y podés viajar antes a Joaquín, a Rosario Vera Peñalosa,
que nos dan respuesta para hoy, digamos. Nosotros, bueno, yo hice el libro después hice otro más. Lo que planteamos, y también él lo anunciaba, ¿no? Nosotros no hacemos un culto a la personalidad. González, por ejemplo, en uno de los congresos que hacíamos, preguntábamos qué ha hecho por La Rioja, ¿no? Porque se lo cuestionan. Y nosotros cambiamos la pregunta, es decir, ¿qué hace González hoy por nosotros? Y lo que hace hoy es proporcionarnos en todas las facetas que he mencionado, porque también fue político, nada menos que de Roca, uno de los grandes presidentes. O sea que el caudal teórico con un nombre de acción. Él lo que hace, digamos, es poner estas facetas para rediscutirnos hoy en todo este tema. Entonces, como él es así, uno entra a González y se dispersa, decíamos, ¿cómo lo definimos en una sola palabra? Y reformista. Pero no era un reformista porque se levantaba y decía, voy a cambiar esto o aquello. Es como dijo él, tenía el desafío de la Unión Cívica Radical, un partido moderno que finalmente termina por desalocar al sistema que él pertenecía, ¿no? No le hacen caso a González con las reformas del derecho, electorales y demás, de la escuela secundaria, y la irrupción de la Unión Cívica Radical termina por terminar con ese sistema roquista, para simplificar. Y el otro gran desafío es la inmigración. O sea, entre 1870 y 1910 vienen más de 4 millones de personas. Buenos Aires llega a tener en los primeros años del siglo XX más habitantes extranjeros que propios. Una cosa rara. Y a eso había que darle educación y demás, ¿no? González vive 60 años de edad, lo que hace es impresionante. Además tenía muchos problemas en la vida privada, digamos, ¿no? Como todo el mundo. O no como todo el mundo, porque él se separarse a principios del siglo XX, entablar una relación con alguien, una prima política, digamos, y tener una familia que hoy llamaríamos, empezó a hablar del tema, me pongo nervioso, ensamblada, digamos, porque tiene los tuyos, los míos, los nuestros, y eso le vale en La Rioja, su condición de masón, una especie de leyenda negra. O sea, porque masón era sinónimo de ateo, cosas. Bueno, y González lidia con todo eso, ¿no? En 60 años, por eso en el libro que yo traje acá, que es mi segundo trabajo sobre González, una comparación con Andrés Bello. Andrés Bello también un hombre muy olvidado, digamos, en América Latina. Andrés Bello fue maestro de Bolívar y lo acompaña a Bolívar a Londres a hacer las gestiones de la independencia, estamos hablando de 1810. Para ubicarnos temporalmente, González tiene 2 años de edad, 65, cuando muere Bello, ¿no? O sea que es de la generación anterior. Él va a Londres y queda colgado del pincel porque no puede volver. O sea, no tenía recursos, Venezuela estaba ahí en el mismo proceso, Bolívar vuelve y él queda 20 años más. Él llega a Londres con 30 años de edad y a los 50 sigue en Londres. Hombre grande, digamos, esa época. Y él pensaba volver a Caracas y los chilenos, bueno, Londres era Washington de hoy, ¿no? Donde iban todos los diplomáticos. Los chilenos estaban muy enamorados de su sapiencia y demás y lo contratan para llevarlo a Chile. Él decía, no, ¿qué voy a ir a hacer al fin del mundo allá en Chile? Bueno, va y vive 34 años más, 24 años más. Muere a los 85 y él arma Chile, Constitución, más o menos las mismas facetas estas de Joaquín B. González, por eso el libro se llama Geniales, Vidas para leerlas, que es un juego de palabras con vidas paralelas. No me mate mucho, digo, pensando para hacer ese juego de ingenio. Realmente eran 2 personas impresionantes, ¿no? Así que bueno. Y la tercera incursión es este diccionario que no está físicamente, que se llama Diccionario Gonzaleano, Joaquín B. González y su universo, que se tiró en el seno de la Asociación Gonzaliana, que nos organizamos hace 4 años antes de la pandemia, casualmente para este año, ¿no? Para los centenarios del fallecimiento. Bueno,
La idea no fue mía, la tiraron ahí, pero me pareció fantástica, digamos, porque, bueno, si leyó el libro Martín, ve que la vida, uno de los desafíos para hacer este libro era cómo estructurar, porque los libros se hacen así como los arquitectos, las estructuras, cómo hacemos, acá va primero esto. Un hombre que tenía muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, rector de La Plata, senador, periodista, profesor, separado, y también tenía era ludópata, ¿no? O sea, por eso jugaba, digamos, pero jugaba fuerte, o sea, no llegó a tener propiedades porque la jugaba. Es más, Samaiguasi viene a propiedad de La Plata por haberla perdido, entonces como solución de, bueno, que le agarre La Plata, entonces lo llamaron a Martín y le dieron. Estamos hablando de 1840, la época de Alfredo Palacio, ¿no? Que fue rector. Así que bueno, esta figura, digamos, en el diccionario hay entradas que son muy curiosas, ¿no? Porque realmente es un universo. Por ejemplo, en La Rioja no tenemos una buena estatua de Joaquín. Y en Neuquén sí, hay una plaza y una estatua. Él aparece en la historia de Neuquén como fundador, ¿no? Él, cuando era ministro, se dedica a los territorios nacionales, era un especialista, digamos, y corre la capital de Chosmalal a Neuquén, al actual Neuquén, la confluencia del río Limay con el río Neuquén. Él va, está 14 horas, un viaje tremendo para ahí, en tren, está 14 horas, inaugura la nueva ciudad y queda en la historia, digamos. Su discurso, que era un discurso político, ¿no? O sea, decía, esta ciudad va a tener es una tierra de promisión, lo que puede ser un político, discurso que lo recuerdan todos los años en Neuquén, ¿no? Así que bueno, hay notas curiosas, ¿no? Por ejemplo, una india, María de Santiago del Estero, un pueblo de ahí, es la única aborigen que hace testamento allá por 1633, y su sangre, digamos, esto lo hizo un genealogista muy joven que tenemos, ¿no? Una especie de genio, de 26 años, y ahí comprueba que esa sangre de la India, del aborigen, va a influir a casi toda la clase dirigente del noroeste argentino, incluido González. O sea, González tiene sangre. Cuando el amigo Franco Frogel, sea un chico muy joven, lo dijo en Samaiguasi, se le vinieron los bisnietos de González. ¿Qué está hablando? Bueno, es la historia, digamos, son los hechos. No se puede reclamar una sangre tan pura, digamos. Así que bueno, tiene eso, y para darle paso al amigo, después si quieren hacemos preguntas. Tenemos la entrada a Favaloro, digamos, en el diccionario, porque sabíamos que lo íbamos a encontrar acá, el amigo. Estaba todo arreglado. No, claro, es lo que contó él, ¿no? Favaloro dialoga con González en su última carta, y nosotros en el diccionario le damos una vuelta de tuerca y lo reenviamos a Ir, sí, en inglés, que es el poema que traduce González de Kipling, donde termina diciendo, se hace todo esto, será un hombre, que es muy bueno el poema. Y ahí Kipling dice que el éxito y el fracaso son dos impostores. O sea, ¿cómo se puede tildar de fracaso la trayectoria de Favaloro? Así que bueno, esa es en síntesis, digamos, esta tarea gonzaliana. Que yo ahí hice otro libro también, porque si no creen que soy la viuda de González, la Kodama de González. No. Así que bueno, adelante. Bueno, obviamente el trabajo, valoro un gran operador que es digamos, el intento de revisar o revisitar la vida integralmente de Favaloro. Es un trabajo mucho más humilde que
los años de estudio y de conocimiento y la producción de 3 libros alrededor de una figura. De todas maneras, yo me quedé pensando en otra coincidencia, además de esta del año de nacimiento con el año de la muerte de Joaquín de González y el nacimiento de Favaloro, que es que los abuelos de Favaloro llegaron al país en el cual Gonzalo era una parte fundante, digamos, ¿no? Y fue un poco la lógica de esa política de la inmigración, del aliento a la inmigración, la que trasladó a Favaloro parte de los valores que la familia le dio. La otra parte de esos valores, del legado de Favaloro vinculado con su forma de entender el mundo, se lo dio la Universidad de La Plata, claramente. Ese adolescente, digamos, que ingresó al Colegio Nacional, proveniente de un barrio periférico, de una escuela en donde las maestras hacían un gran esfuerzo, digamos, y también las familias para que los chicos fueran a la escuela, porque creían en la posibilidad que la educación daba del progreso. Le abrió un panorama impresionante en relación a una cantidad de cosas que después fueron claves para pensar el recorrido de Favaloro, ¿no? Favaloro en el Colegio Nacional descubrió la ciencia, porque pudo ver un laboratorio, porque tuvo docentes que le hablaron de distintas disciplinas, descubrió las artes, porque también era muy fuerte la enseñanza vinculada con las distintas disciplinas artísticas. Tuvo ahí también profesores que influyeron muy fuertemente sobre su forma de entender el mundo, especialmente Ezequiel Martínez Estrada, pero también Pedro Enríquez Ureña, que siempre decía, y esto es una anécdota que cuenta otra persona, pero que la traigo porque me parece que muestra la impronta de ese colegio, la ha contado Sábato, que es que Enríquez Ureña lo generaba tal cosa entre los estudiantes que muchos estudiantes seguían las clases después de la hora y lo acompañaban a tomar el tren porque vivían en Capital. Y en una de esas situaciones se le caen todos los papeles que llevaba con los trabajos de sus alumnos y demás. Y entonces Sábato, un estudiante, le dice, mientras juntaban las cosas, le dice, ¿por qué se preocupa tanto? Nosotros somos un desastre, que somos desobedientes. Bueno, y Enrique Sureña le dice, porque entre todos estoy seguro que va a haber un gran escritor. Es una anécdota deliciosa porque justamente está contada le pasó a Sábato nada más, digamos. Pero bueno, un poco también que haya un Sábato egresado de esa escuela también habla de lo que era esa escuela, ¿no? De la idea. Favaloro descubre también la dimensión política, de la conciencia de lo político y del compromiso que muchos años después, cuando él vuelve a la Argentina en el año 71, ya consagrado como una figura de la medicina en el mundo, él apela a la idea de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio en su formación y en sus posibilidades de crecimiento en la educación, que fue en la educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la educación pública. De Favaloro, acá se mencionó la cita de Joaquín B. González,
Y creo que un poco esa idea de el fracaso o el estar vencido es justamente la gran cuestión que nos interpela a los argentinos con la figura de Favaloro, ¿no? Ahora que se cumplieron los 100 años, yo debo haber participado de, no sé, 30, 40, 50 entrevistas donde me preguntaban por Favaloro en relación a los 100 años de su nacimiento, pero la tercera pregunta era, ¿por qué se mató Favaloro? O sea, es impresionante lo fuerte que ha sido esa situación para los argentinos y sigue siéndolo hoy, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Las razones de Favaloro en esa carta no nos terminan de cerrar. Y son además un espejo al que muchas veces no nos queremos ver, digamos, porque Favaloro habla de una sociedad quebrada, de una sociedad atravesada por la corrupción, de una sociedad en una situación bastante complicada, y que vuelve a la figura, digo, esto, magnéticamente nos lleva a esa cuestión. Sin embargo, yo quiero volver, y es lo que apunta el libro, a ese trayecto de vida en donde el motor principal que me llevó a mí a meterme con la figura de Favaloro, durante muchos años lo tenía en un proyecto que nunca maduraba, porque me parecía que era una figura muy grande, porque el propio Favaloro nos había contado partes de su vida en 3 grandes libros, en el cual él segmenta sus distintos momentos, especialmente en Don Pedro y la Educación, donde habla justamente de Pedro Enrique Sureña y cuenta no solamente el trayecto que él hizo en la educación, sino que busca información de la Argentina, de otros países, de las provincias, estadísticas y demás, y hace un análisis, creo que es el libro más político de Favaloro, en donde hace un análisis de por qué para él la educación es el verdadero motor de los cambios sociales, digamos, ¿no? El que puede producir una mejora en un país, en tanto y en cuanto su población logre niveles de formación superiores. Y había además un Favaloro con tendencia, con predilección a la exposición pública, infinidad de entrevistas en todos los formatos gráficos, radiales, televisivos, contándonos cómo cualquiera dice, che, pero pará, en Argentina hay premios Nobel que no sabemos ni la cara, ni mucho menos lo que pensaban de la Argentina. Sin embargo, Favaloro se corrió, o sea, sin correrse de la medicina, se ocupó de que lo que él pensaba y las ideas que él tenía para la Argentina se conocieran. Y hoy todas las conocemos. Hoy no hay nadie que no sepa más o menos decir 3 cosas de las que Favaloro pensaba, porque él se ocupó de hacerlo. Pero sin embargo, había en esas decisiones drásticas de su vida que lo fueron trasladando geográficamente a lugares y realidades muy disímiles. Uno piensa, como un chico humilde, que la familia hizo todo el esfuerzo para que fuera a la universidad, para que se formara, para que tuviera un título y tuviera un trabajo en primer lugar. Cuando tiene ese trabajo dice, no, yo me voy a las Pampas. Ah, la Pampa. Bueno, a veces se contaba, yo sentía que al leer cosas de Favaloro se contaba la historia como si fuera natural eso. Y no se entiende el Favaloro que rechaza esa imposición de ese momento de adherir al partido que gobernaba, porque no era el con el que él comulgaba, y rechazar el trabajo, si no se entiende al Favaloro militante estudiantil, comprometido, preso varias veces por participar en manifestaciones,
por participar de la famosa toma del rectorado, en donde se enfrentaron con una carga de la policía de la provincia que entró garrote en mano y llevó 200 presos a la cárcel de Olmos porque no había comisaría que alcanzaran para llevar todos esos presos. Entonces no se entiende cómo después de La Pampa se va a Estados Unidos. Porque es un tipo que tenían claro que tenían claro y que quería y que había aprendido que tenía que seguir formándose, capacitándose, mejorando para llegar a hacer el aporte que él quería para la sociedad. Y tampoco se entiende si no se hurga un poco en su forma de ver la cosa, cómo estando ya consagrado, decide volver a la Argentina. A la Argentina. Él mismo, y creo que todos lo concebimos así, de esa manera, entiende ese regreso como un regreso patriótico. Como él vuelve para trabajar con sus compatriotas, con la gente de su pueblo, y a devolverle esta idea que se le había inculcado acá en la Universidad de La Plata, de que todo aquello que le sirvió a él para progresar puede volcarlo para que progrese el resto. En definitiva, yo creo que es claramente Favaloro un hijo de la universidad que pensó y que ideó y que plasmó Joaquín B. González, digamos. Quizá el hijo más directo, el hijo más notoriamente destacado, pero creo que esos valores vienen de ahí, y la idea de poder unir estas dos figuras y reactualizar, digamos, revalorizar esas concepciones, me parece que es muy importante, y bueno, por eso estamos acá y agradezco la invitación. Bueno, preguntas, comentarios. Me parece que la actividad está muy bien, para enriquecerla con los aportes. Hay mucho instrumento, ¿no? Es algo. No, tengo que mirar los niños. Sí, bueno. Estaba pensando en esa idea de si Favaloro, jugar por los principios, cuando vos decías, Pablo, si el plan ya lo tenía claro, ¿no? Esa idea de ir a Estados Unidos, yo pensaba en los tres libros, ¿no? Los tres libros de educación, teóricas de un derecho rural, de La Pampa en Estados Unidos. Si el plan de Favaloro estuvo siempre pensado la idea de volverlo, ¿no? Y de devolverlo. Y de mucho agradecimiento. A mí lo que me queda de Favaloro es siempre esa idea de reconocimiento, de solidaridad, de poner por delante esos valores en la Universidad Nacional de La Plata. Como comentario también digo que suscribo las palabras de nuestro amigo Leonardo, que creo que claramente fue una reputación, ¿no? La nacionalización de la universidad provincial. Esta idea disruptiva. Yo vengo del campo de las ciencias jurídicas. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se contrapusiera la idea positivista de la Facultad de Derecho de Córdoba y de Buenos Aires, es claramente una idea de tanto González como Favaloro creo que tienen ese mismo germen, ¿no? Me quedaría horas escuchándolo, porque creo que tanto, no sé si es el graduado más o el hijo más directo de la Universidad de La Plata, pero tuvieron muchos años, y también hay mucha diversidad en el crecimiento de la Universidad Nacional de La Plata. Pero claramente, el caso de Favaloro es de una persona que nos sigue, y sobre todo por su dramático título, nos sigue interpelando permanentemente. Quedo con tus palabras, Pablo, que dijiste que es un espejo, me parece más que yo recuerdo perfectamente el día y la hora en que me enteré que había fallecido, que se había quitado la vida René Favaloro, un día de
profundo desasosiego. Profundo desasosiego. Que se emparenta tal vez en la dimensión todo lo que supo darnos. Y con esto cierro, no quiero utilizar la palabra. En el libro Don Pedro y la Educación, Favaloro explica una carta que le envía Ezequiel Martínez Estrada a sus alumnos a partir de los avatares políticos. Algunos profesores en el Colegio Nacional habían cesado, y Ezequiel Martínez Estrada dice, lo podemos emparentar con la universidad, es un lugar a donde todos los días voy. Ya Ezequiel Martínez Estrada no estaba, había sido suspendido sus funciones, somos nosotros. Yo creo que Joaquín B. González y René Favaloro, por lo menos en mi caso, es un lugar a donde todos los días voy. Yo me siento parte, así que bueno, mi agradecimiento profundo a ambos por sus obras, las he leído en su momento, profunda devoción, y bueno, muchas gracias también a ti, Marcela. Bueno, yo creo que voy a ir a Don Pedro y la Educación para contestarte lo que vos preguntabas de si estaba previsto esto. Él decía que cuando estaba en el Colegio Nacional y le pedían un trabajo práctico, eso lo cuenta en el libro, él no pensaba en hacer el trabajo práctico para probar ni hacerlo muy bien, sino que pensaba en que fuera el mejor de su curso, pensaba en que cuando presentaran esos trabajos, el de él tenía que ser el mejor de su curso. Esa actitud de autoexigencia es algo muy característico de Favaloro, tanto como su capacidad de visionario, digamos, ¿no? Favaloro, cuando decide irse, cuando le consulta a Mainetti, hace una serie de consultas y participa de seminarios para ver qué era esto de la cirugía de corazón, que en esa época, a mediados de los 50, era casi ciencia ficción. No se operaba el corazón, la afección del corazón era una pena capital para las personas. No tenía solución. Hay una anécdota en Jacinto Arauz en donde él va y el médico que estaba, que lo llaman para cubrirlo porque el médico se tenía que hacer un tratamiento durante 3 meses y después se tenía que volver. El médico le dice, acá tenés que aprender a hacer de todo, acá tenés que hacer de todo. Y si te gusta, no te entusiasmes porque acá no hay lugar para 2 médicos. Bueno, le indicó que era cómo moverse, y la forma de moverse del médico rural era ir al campo de Josecito, 4 horas de ida, 6 horas de vuelta, si llovía no volvía. Bueno, un día tardaba en ver un paciente. Pablo enseguida dijo, no, acá hay que hacer al revés, hay que generar un espacio con infraestructura y equipamiento para que la gente venga y yo no tarde en trasladarme, sino y luego concientizar a la gente para que entienda que ahí va a estar mejor cuidada que en su casa. Entonces armó la clínica y le fue muy bien económicamente en La Pampa al Favaloro. Entre otras cosas, por eso pudo pagarse el viaje en avión, la primera vez en su vida que viajaba en avión, para irse a Estados Unidos en el 62. Y una de las cosas que hace es comprar un aparato de rayos X. Para que se dé una idea, en ese momento, año 1952, en La Pampa, en la provincia de La Pampa, solo había un aparato de rayos X como ese que compró Favaloro para Jacinto Arauz, donde había 2.500 habitantes. Se lo compró a la Philips holandesa. Trajeron en barco, en tren hasta ahí. Cuando los operarios le llevan la máquina a la puerta de la clínica, le dicen, bueno, ¿por dónde le entramos? Y dice, no, dejala acá en la vereda. La vamos a dejar una semana en la vereda. Le dejan una semana en la vereda, ¿para qué? Para que todo el pueblo pase por ahí y mire la caja y pregunte, che, ¿esto qué es esto? ¿Un plato volador? ¿Qué es esto? Esto es una máquina que me va a permitir a mí ver tu interior y hacer un diagnóstico más certero de tu enfermedad.
hacían cola para hacerse un rayo X, aunque no estaban enfermos los pobladores de Jacinto Arauz. Y eso te muestra la cabeza que tenía ese tipo, digamos, que iba mucho más adelante de cualquiera de nosotros y estaba todo el tiempo pensando en cómo progresar, en cómo persuadir, en cómo lograr su objetivo. Estoy seguro que él, el objetivo que se trazó, no, o sea, no sé si lo tenía desde el principio, pero sí que quería hacerlo mejor. Cuando va a Estados Unidos, que va como ayudante de nada, lo aceptan a regañadientes, se pelea con el que le llena el formulario porque no sabía hablar bien inglés, y el tipo le dice que era un salvaje latinoamericano, y se calienta y le tira los papeles porque era re calentón, Favaloro. Al principio llevaba las camillas, cambiaba los sueros, hacía una tarea de enfermero siendo un médico graduado, pero aceptó eso y se sentó en la biblioteca y empezó a estudiar, y a estudiar, a estudiar, a estudiar, y logró lo que logró. Uno de esos días que vuelve, obviamente, desanimado, porque no sé qué le había pasado, todavía estaba en esa instancia inicial en Estados Unidos, y le dice a la mujer: ¿sabés qué? Si esto no funciona, vamos a hablar con los tanos que tienen el restaurante ahí en la esquina y le vamos a proponer fabricar pasta con ellos, porque yo sé hacer pasta. Y si hubiera hecho eso, hoy estaríamos comiendo las pastas Favaloro. Eso es lo que tengo para decir de eso, de lo que vos preguntás. Sí, y ese esfuerzo permanente, ¿no? Tomando lo que vos decías, él va como una especie de médico residente, inicialmente, y las visitas que tenía, creo que a las 8 de la mañana, que hacía la recorrida con el jefe de servicio, él siempre tenía algo más para sumar. ¿Pero por qué? Porque él se levantaba a las 4 de la mañana y hacía una visita previa, trataba de articular información, porque él sabía que estaba en desventaja, sobre todo por el tema del idioma, ¿no? Es un comentario de él en una de esas visitas, lo que hace que una vez el médico cirujano le diga: a ver, vení conmigo al quirófano. Y ahí empieza a cambiar la consideración de los médicos respecto de este muchacho latinoamericano que estaba acá. Sí, yo me quedé pensando en lo que decía Tim, y la reforma, si hubiera sido, es evidente, un personaje destacadísimo del Partido Autónomo Nacional, no sentía simpatías por el incipiente gobierno de Irigoyen. Y es cierto, y lo he comentado, él escribió algunos textos lamentándose de los episodios más intensos de la revuelta estudiantil acá en La Plata, que es cierto, no le tocó afrontar a él, fueron ya durante la gestión de su profesor, de Guarola. Pero es cierto, está documentado. Ahora, también es cierto que en otros textos abogó expresamente por algo que en su momento no era compartido probablemente por ninguno de sus colegas del Partido Economista Nacional, que era la participación democrática de los estudiantes en el gobierno de las universidades. Y abogó expresamente por mecanismos para proteger la autonomía de las universidades de las injerencias indebidas de los poderes educativos. Temas que para mí lo hacen decididamente reformista, por abrazar gran parte del ideario de las banderas de la reforma. Aún cuando en esa coyuntura histórica haya tenido que adoptar la posición que hace. Al legado de la historia me parece claramente un personaje reformista, y un personaje que
tiene con su universidad un pacto fundacional, un vínculo muy intenso, quizá más intenso que en otras universidades. La relación tan cotidiana que tenemos los universitarios platenses con González, no se verifica en todas las universidades. Y de alguna manera traza escenarios curiosos de vidas cruzadas con personajes relevantes de la universidad, que se ha mencionado y se ha desarrollado, con Favaloro. En buena medida también ocurre con otro personaje destacado de esta casa, con Alfredo Palacios. Hay una enorme vinculación, sin ir más lejos, la ley de circunscripciones uninominales que le dio a Palacios el honor de ser el primer diputado de América, es de autoría es de autoría de Joaquín P. González. Quizá me gusta pensar, me gusta imaginar que sea un agradecimiento de la historia que en el año 1941 haya sido de autoría de Palacios la ley que dispuso que su casa de descanso, su lugar en el mundo, sea propiedad de la universidad para ser un museo consagrado a su memoria, como lo es ahora. Me parece que esas vidas cruzadas que se desarrollan con eje en la universidad dan cuenta de la magnitud del personaje y sobre todo quería señalar esto de la reforma. Solamente para leer un pequeño fragmento de la Revolución, que creo que uno puede decir, bueno, hoy Argentina es otra y las figuras como la de Joaquín y la de Favaloro en menor medida porque es más contemporáneo, más reciente la de Favaloro que la de Joaquín. Hay un texto que Roberto pone en el capítulo que es Joaquín Masón, la masonería, ¿no? Que dice, por eso que las repúblicas cuyos congresos están formados por espíritus libres, desligados de preocupaciones oscurantistas, se elevan con admirable rapidez en la escala de los demás. Todo lo contrario sucede en los países cuyos destinos están dirigidos por inteligencias conservadoras fanáticas, interesadas en que la inteligencia del pueblo no comprenda más verdades que las que le son distribuidas dogmáticamente. Harán lo posible porque las leyes no se reformen, porque la instrucción no se propague, porque, en fin, la costumbre sigue el fatalismo de la nada que tiende a suprimir todas las cosas. Digo, bueno, cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia en la mirada progresista de Joaquín. Sí, bueno, una de las cosas que en los congresos que hacemos, como decíamos, nosotros no vamos a hacer un culto a la personalidad, ni mucho menos, sino a debatir, ¿no? Y, por ejemplo, esta trayectoria de la educación pública, gratuita, laica, la podemos situar en Belgrano. Ya Belgrano tiene un montón. Bueno, Belgrano es el culpable de que, aparte de su muerte pobre, todos los políticos en Argentina hayan imitado su ejemplo y mueran sin peso. Funciona, ¿sí? Bueno, Belgrano, pero claro, nosotros lo tenemos a Sarmiento como el gran que lo fue. Sarmiento en La Rioja es mala palabra. Pero el abordaje no se puede ser parcial, tiene que ver todo, ¿no? El contexto. Y tenemos a Urquiza, que también es mala palabra en La Rioja, como un gran propulsor de la educación pública, ¿no? Él daba beca y Benjamín de la Vega, uno de los gobernadores de La Rioja, fue becado ahí en la escuela de Urquiza y hace escuela, digamos, esa idea, digamos, de la educación pública gratuita para todo el mundo, es la que triunfa. Y cuando uno dice la que triunfa, ¿sobre quién triunfó, no? Porque está González, la ley 1420 y demás, ¿no? El roquismo, que nos da esta cosa maravillosa que hace que la Argentina sea el primer país en desterrar el analfabetismo del mundo. Bueno, ¿quiénes fueron los derrotados? Manuel Gálvez, un escritor católico,
que hizo una novela que se llama La Maestra Normal, cuya protagonista no casualmente se llama Raselda y nace en Nonogán. Y la ponen como a la escuela normal, le decían los escueleros y le ponen una serie de virtudes negativas. Entonces él se hace una pregunta, está en la novela, que se hizo una película también. Y él dice, ¿para qué queremos que todo el mundo aprenda a leer y a escribir? Lo único que tienen que saber leer y escribir somos nosotros. O sea, la casta, la élite, digamos, de ese momento. Los otros tienen que servirnos. ¿Para qué los arrieros, los obreros, los albañiles, para qué quieren leer y escribir? O sea, darte la educación pública, gratuita, laica, y además con esos monumentos, digamos, que son las escuelas normales. En La Rioja, la escuela normal era el edificio más importante. La Casa de Gobierno se hace en el 38, y la gran escuela normal que ocupa un Manzano en 1910. O sea, ese es el gran triunfo de la Argentina. En La Rioja vivimos este fenómeno que la Argentina, en La Rioja, el país resuelve en el siglo XIX. Hoy La Rioja tiene un perfil impensado de provincia universitaria. Hay 6 universidades nacionales. Y tenemos una especie de panorama social distinto, ¿no? Hay brasileños, colombianos, todos vienen por la educación gratuita. Vienen chilenos. El actual presidente de Chile, el emergente de la lucha por lo que Argentina resolvió hace más de 100 años. Una cosa, esa es la valoración de lo que hizo Joaquín B. González, Rosario Vera Peñalosa y demás, ¿no? O sea, el triunfo, la fe en que esto es democracia, ¿no? O sea, darle las mismas posibilidades a todos. El genio sopla para cualquier lado, digamos, ¿no? Favaloro, hijo de inmigrante, humilde, contribuye a la humanidad. Impresionante. Así que, no, eso no me quería decir, ¿no? O sea, y este proyecto del que triunfa, recordar cuál fue el derrotado, ¿no? El derrotado fue ese. Un país chico, por eso es gracioso cuando lo acusan a González de conservador. Pero no querían conservar nada, querían transformar todo. Lo dice él mismo, se detiene. Así que bueno, muy agradecido a la Universidad de La Plata, a Martín, a Pedro, que hizo el contacto, a Javier, al amigo que ya hace varios años estuvimos ahí reunidos. Así que bueno. Bueno, muchas gracias.